Son tres cartas pastorales que existen: Primera Timoteo, Segunda Timoteo y también la epístola de Tito. Entonces, ¿por qué se llaman epístolas pastorales? Primero, porque traen consejo para el culto cristiano y tienen mucha doctrina. Por eso los estudiosos le han puesto epístolas pastorales, que son enviadas a los pastores, y Timoteo y Tito son los pastores más conocidos, digamos, en los escritos del apóstol Pablo, no siendo apóstoles. Digamos, los demás apóstoles del Señor fueron apóstoles y claro, tenían la función pastoral también. Pero aparte de los apóstoles estaban estos dos pastores que eran muy jóvenes y necesitaban alguna ayuda doctrinal del apóstol Pablo. Entonces, estas cartas van a incluir consejos para el culto cristiano y las doctrinas, también para el orden cristiano. También tiene consejo para los pastores, líderes y servidores de la iglesia. Entonces, si usted es un líder o es un servidor o desea el anhelo de servir dentro de la iglesia, estas epístolas nos enseñan los consejos para los servidores dentro del culto cristiano. También tienen el cuidado de los ancianos, las viudas y los huérfanos. Es decir, Timoteo, siendo un joven, no tenía, digamos, qué hacer con las viudas y los ancianos y los huérfanos. Y el apóstol Pablo en estas cartas, él manda consejo qué hacer para no descuidar a los necesitados dentro de la iglesia. También el cuidado o la participación de la mujer en el ministerio. Entonces, recordemos que el evangelio nace en una cultura patriarcal judía. Entonces, la mujer tenía muy poca participación, y entonces estaba esa preocupación: ¿hasta dónde puede servir una mujer dentro de la iglesia? ¿Hasta qué punto puede participar? El apóstol Pablo manda el consejo a Timoteo qué es lo que va a hacer. Entonces, por eso le llaman epístolas pastorales. La epístola a Tito o a Timoteo, el autor es el apóstol Pablo. Pablo es el que escribe la epístola a Timoteo. El destinario es el joven pastor Timoteo. Se cree que era un joven, no creo que tenía más de posiblemente unos 30, 35 años tal vez. Estaba entre 25 a 35 más o menos la edad que posiblemente tenía Timoteo. Era todavía joven en el ministerio y no había tanta enseñanza, podemos decir, como ahora. Ahora hay muchos libros, hay muchas ayudas, muchas herramientas para los nuevos pastores. En ese tiempo no habían muchas, entonces le estaba costando pastorear la iglesia de los Efesios. Un poco de resumen de esta epístola. La primera carta de Pablo a Timoteo es una carta pastoral escrita para guiar a su joven discípulo en la supervisión de la iglesia en Efesio. En ella Pablo aborda temas como la doctrina sana, la organización de la iglesia y la conducta del liderazgo cristiano, cómo los creyentes deben de comportarse en la familia de Dios. Pablo advierte en contra de los falsos maestros y da instrucciones claras sobre la oración, el rol de hombres y mujeres, los requisitos para líderes, obispos o diáconos, y cómo tratar con diversas edades y grupos dentro de la congregación. Entonces, esto es una introducción a la primera epístola a Timoteo. Ahora, como siempre me gusta a mí desafiar, hermanos, hay 3 versículos que a mí me gustaría que ustedes se pudieran aprender en esta epístola. Uno de los más populares es Primera Timoteo 4:12. Pero estos 3 me gustaría que ustedes se lo memorizaran y al final de la carta poder primero al final de que terminemos Primera Timoteo. Entonces, el primer versículo que me gustaría que ustedes pudieran aprenderse, memorizar es Primera Timoteo 1:5. ¿Estamos listos? Vamos a repetirlo. ¿Qué dice? Pero el propósito del mandamiento es el amor que procede de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Una vez más, pero el propósito
del mandamiento es el amor que procede de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. El otro es 1 Timoteo 4:12, dice: nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Cinco principios bíblicos que da cómo ser de ejemplo ahí. Entonces, nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. El tercer versículo está en el capítulo 3:15, que dice: para que, si me tardo, sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Dice el apóstol Pablo: si yo ya no fuera a visitarte, si te quedas solo pastoreando y a mí me pasa algo, te encargo esto, que es para que, si me tardo, sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Entonces, esos 3 versículos es el desafío para memorizar. Bueno, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Vamos a leer entonces, vamos a empezar el capítulo 1 de 1 Timoteo. ¿Listos? Dice entonces el capítulo 1, vamos a llegar solo al 11, dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como te rogué cuando partí para Macedonia, quédate en Efeso para que requieras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas, ni presten atención a fábulas e interminables genealogías que sirven más a especulaciones que al plan de Dios, que es por la fe. Pero el propósito del mandamiento es el amor que produce de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Algunos de ellos, habiéndose desviado, se apartaron en pos de vanas palabrerías, queriendo ser maestros de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, con tanta seguridad. Sabemos, sin embargo, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y conocemos esto, que la ley no ha sido puesta para el justo, sino para los rebeldes e insubordinados, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y para los perjuros, y para cuanto haya contrario a la sana doctrina, según el evangelio de la gloria del Dios bendito que me ha sido encomendada. Hasta ahí vamos a llegar, solo vamos a estudiar ahora 11 versículos. ¿Está bien? Algo que digan de lo que leímos? ¿Qué les llamó la atención en esa lectura de esos 11 versículos? ¿Alguien le llamó la atención? ¿Alguien dijo, wow, nunca había visto esto? ¿Alguien quedó impactado? ¿Alguien? ¿Nadie? Todos quedaron... Como eso de la ley, que no es como para los pecadores, los fornicarios, Sí, muestra da un montón de listas, da un montón de listas. Sí, gracias. No sé mucho de esto, pero van a entender que son que cambiar o dejar eso, ¿no? Sí, la ley es para aquellos que se portan mal. En otras palabras, quien se porta bien no necesita que le pongan ley.
Y un ejemplo claro en nuestros hijos. Cuando nuestros hijos se portan bien, usted no tiene necesidad de evitarle o decirle esto, decirle el otro. ¿Por qué? Porque se portan bien. Pero cuando un hijo se porta mal, entonces nosotros le damos instrucciones. No hagas esto, no hagas el otro, haz esto, haz el otro. Entonces, ¿por qué? La ley, en otras palabras, dice que es para los que no se portan bien. Y Él da una lista larga ahí que la vamos a ver. Entonces para ellos es la ley. Vamos entonces al primer versículo. El apóstol Pablo empieza diciendo: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Jesucristo nuestra esperanza. Hermanos, es primera vez que de todas las cartas que hemos leído que el apóstol Pablo cambia su título. El apóstol Pablo, en todas las cartas que hemos estudiado, él nunca dice por mandato. Él siempre, ¿qué dice? Lo que hemos leído todas las cartas. Pablo, siervo. Siempre. Yo hasta ahora, cuando dije, estoy leyendo bien, entonces empecé a ver otras traducciones. Y dije, no, todas las traducciones dicen Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. Por mandato. Es la primera vez. Él cambia siervo en todas las epístolas. Él escribe Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstoles. Y da instrucción. Entonces, primera vez que vemos un mandato. Ahora me estaba preguntando, ¿por qué empieza el apóstol Pablo usando mandatos? Tal vez porque es una carta pastoral donde él recibe un mandato, donde a él se le da una encomendación. Entonces tal vez el apóstol, Timoteo, siendo un pastor joven en la iglesia, tal vez tenía esa inseguridad de decir, no, pero yo soy muy joven, no me van a hacer caso, no me van a poner atención. Entonces dice, no, yo así como Cristo me mandó a mí, me dio ese mandato, me delegó, así yo te delego para que tengas esa autoridad también y poder no hacerte menos dentro de la congregación o dirigiendo la iglesia. Y no es fácil. Yo siempre recuerdo la primera vez que yo enseñé en el 2000, creo que fue el 2011, 12, yo todavía estaba más joven, estamos hablando de muchos años antes. Hubieron 2 personas que se fueron de mi clase cuando yo enseñé, porque no les parecía que yo les enseñara, porque estaba muy joven. Estaba aquí entre los 25, ellas personas como de 50 y algo, tenían más años en el evangelio, pero yo me había empezado a preparar. Entonces me acuerdo que se fueron 2 personas. Ya después regresaron y se disculparon y ya me dijeron que se les podía dar las clases, que querían graduarse. Entonces ya los dejé pasar, digo que está bien, no hay ningún problema. Pero ya después, siempre pasa eso, a veces está que las personas piensan de esa manera. Entonces el apóstol Pablo tal vez por eso empieza diciendo esto, por mandato de Cristo. Entonces dice el apóstol Pablo, a mí nadie me puso a ser apóstol, digamos, yo no me puse hacia mí mismo, me mandó el Señor Jesucristo. ¿Y cómo el apóstol Pablo se convierte en un apóstol? ¿Cuándo empieza todo? Empieza en Damasco. Cuando iba, se cree que en el caballo, en una carroza, no sé en realidad en qué iba. Lo que sí es seguro que no iba en ningún carro ni un avión, porque no existía en ese tiempo, ya sea caballo, camello o en una carroza. Pero el apóstol Pablo nada que ver con la iglesia. Él estaba en contra de la iglesia. Él estaba correteando la iglesia, estaban encarcelando a los hermanos. Él iba en su camino cuando de repente se le aparece Cristo y le dice, ¿a dónde vas, Pablo? Pablo, ¿por qué me persigues? No usa el nombre hebreo, Saúl, que ahí viene Saúl y de ahí viene Saulo, ¿por qué me persigues? Y de ahí él le da el llamamiento, le dice, desde ahora te voy a enviar a los gentiles. Y lo convierte en apóstol a los gentiles. Entonces a mí me llamó el Señor, dice, Él fue el que me mandó a mí. Y también aquí la primera vez que el apóstol Pablo cambia, siempre pone Jesucristo nuestro Salvador. Y es aquí en primera vez, en las cartas, en su introducción, que él dice, por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿A quién pone de Salvador aquí Pablo? A Dios. En todas las otras epístolas a Dios no lo pone como Salvador. A Dios lo pone como Dios Padre y Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, volviendo también al contexto de la carta, es posible de que él dice a Timoteo, mira, no es ni Jesucristo el que salva, sino el mero, Dios Padre, Creador de los cielos y de la tierra. Entonces, mira con qué autoridad estás liderando la iglesia. Así es de que no te acobarde, agarra ánimo, porque el que te mandó es
primero Dios Padre, el creador, el autor de la salvación. Y después yo que me mandó Jesucristo. Entonces dice Dios, mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Entonces Pablo, por mandato de Dios, Dios es nuestro Salvador y Jesucristo es nuestra esperanza. Ahora, ¿qué podemos aplicar aquí a Jesucristo, nuestra esperanza? La esperanza siempre está en Cristo. En Cristo está nuestra esperanza, y esperanza para todo. En Él tenemos nuestra esperanza. Él dice, Jesucristo, nuestra esperanza. A mí me encanta la forma que escribe aquí el apóstol Pablo, porque dice nuestra, no mi esperanza, sino nuestra esperanza. Me recuerda al Salmo 23 que dice, el Señor es mi pastor. En esta carta él involucra a Timoteo y dice nuestra esperanza. Él es el que nos envía, Él es el que nos salva, Él es nuestra esperanza, Él es Jesucristo, es nuestro. El mismo que me llamó a mí, el mismo que te llamó a ti. Y después dice nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, el apóstol Pablo usa aquí verdadero hijo en la fe. Es una de las primeras veces que el apóstol Pablo menciona hijo en la fe. Aquí empieza él a mencionar hijo en la fe. Ahora, ahí está lo que se entiende aquí es de que Pablo le está hablando de una manera muy cariñosa, que le dice, Timoteo, tú eres mi hijo, yo te quiero como mi hijo. Y como un padre te escribe, así te escribo yo, así te mando yo las correcciones, o así te mando yo mi autoridad. Entonces, verdadero hijo en la fe. Y según la tradición judía, tenía que ver mucho qué clase de padre nosotros teníamos. De hecho, todavía en nuestros pueblos, no sé si en el pueblo de ustedes, dependiendo qué tan respeto tenían los patriarcas, así eran los favores que uno obtenía. Por ejemplo, cuando yo iba a pedir algo a nombre de don Osvaldo, sí, a don Osvaldo lo conozco yo, denle fiado, ¿no? ¿Cómo era pero si tenía mal récord, ya no le den fiado. Entonces, dependiendo también cuando iba, de hecho, cuando yo vine aquí, mi abuelito, por parte de mi mamá que está aquí, era muy respetado en el pueblo, y yo me admiré una vez que cuando me presentaron, él es nieto de don Naito, el pastor Naito. No, con toda confianza, me sirvieron bien, comí bien. Yo experimenté algo como un privilegio. Digamos, ¿por qué? Por el buen nombre que se había formado. Entonces, en la tradición judía era más todavía de qué padre venía uno, de dónde venía su descendencia. Entonces, por eso, mira, yo te respaldo como mi hijo. Puedes decir, yo soy hijo del apóstol Pablo en un sentido espiritual. En sentido espiritual. Entonces, verdadero hijo en la fe. Solo ahí nada más, no es engendrado de Pablo. Timoteo no es hijo legítimo así de sangre biológico, sino hijo en la fe. Ahora, está la controversia, ustedes han escuchado la controversia que Jesús dijo, no llamarás Padre más que a nuestro Padre, ninguno aquí en la tierra más que nuestro Padre que está en los cielos. Pero en este sentido de amor de Pablo a Timoteo, el apóstol Pablo se toma ese privilegio de decirle, tú eres mi hijo en la fe. Ahora, y también vemos quién era Timoteo. Timoteo anduvo con Pablo en los viajes. Más adelante en las cartas dice que Timoteo era capaz de dar su vida por el apóstol Pablo y le estuvo sirviendo en todas sus necesidades. Entonces, por eso le dije, con orgullo, eres mi hijo en la fe. El pedido de Pablo, note el pedido de Pablo para su hijo Timoteo en la fe. Primero, ¿qué dice? Gracia, misericordia y paz. 3 cosas desea el apóstol Pablo a Timoteo. Y podemos decir a la iglesia también. ¿Cuáles son las 3 cosas primero? La gracia. ¿Cuál es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios. Y la misericordia es darnos lo que no merecemos. Más o menos ahí parecido. Entonces, eso es misericordia. Misericordia es darnos lo que no merecemos. Digamos, yo merecía esto, pero no te doy esto. Te doy esto que tú no mereces. La misericordia. Entonces,
y paz, desea la paz también. Ahora él dice que estas tres cosas se encuentran en Dios. Dice paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Dónde se encuentran estas tres cosas? En Dios. En Dios. Y nosotros por eso podemos tener toda esa confianza, nuestra paz. Y Jesucristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, y no como la del mundo, sino una paz verdadera. Una paz que el apóstol Pablo dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento, todas circunstancias. Cuando una persona está por tribulaciones, pero tiene la paz de Dios, está tranquilo. Está en esa completa paz. Entonces, la introducción del apóstol Pablo, los primeros dos versículos. El versículo 3. Aquí ya empieza, los primeros dos era el saludo. Aquí el versículo 3, el apóstol Pablo ya empieza a dar las primeras instrucciones, el propósito de la carta. Entonces, el capítulo 3 dice, como te rogué cuando partí para Macedonia. Como te rogué cuando partí para Macedonia. Quédate en Éfeso para que requieras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas, ni presten atención a fábulas e interminables genealogías que sirven más a especulaciones que al plan de Dios que es por la fe. Entonces las primeras instrucciones de Pablo a Timoteo, que Timoteo se quede en Éfeso. Entonces lo que podemos entender aquí es de que según los estudiosos, Timoteo quería irse con Pablo, quería regresarse con Pablo a Jerusalén en su último viaje. Y Pablo le dice, no, ¿sabes qué? La iglesia de Éfeso está muy nueva todavía, no hay maestros muy sólidos todavía, quédate aquí y yo me voy. Y dice que le rogó. Y si Timoteo le tenía el mismo aprecio a Pablo, imagino que no fue fácil decir, está bien, me quedo. Me imagino que fue difícil quedarse Timoteo siendo joven en una iglesia nueva, en un pueblo nuevo, extraña, y el apóstol Pablo dice, no, quédate, porque yo me voy a Jerusalén y es posible que nunca regrese. Y de acuerdo que cuando Pablo llega a Jerusalén es arrestado y se va a Roma y ya nunca más vuelve. Entonces Timoteo se queda ahí y dice que le rogó. Dice, cuando partí para Macedonia, recuerdan que a Macedonia trae una ofrenda, después de Macedonia pasa por Corintios y ahí pasa visitando las iglesias y hasta que llega a Jerusalén y después camina a Roma. Entonces dice que le rogó que se quedara en Macedonia. Ahora, ¿para qué le ruega? Para corregir las enseñanzas de algunos que estaban enseñando ahí en la iglesia de los Efesios. Entonces, ¿qué es lo que él quería corregir? Primero, enseñanzas extrañas. Dice, algunos que enseñan doctrinas o enseñanzas extrañas. ¿Y qué más? Cuentos de genealogías que solo traen confusión. Dice aquí, ni presten atención a fábulas e interminables genealogías que sirven más para especulaciones que al plan de Dios que es por la fe. Ahora, un poquito de contexto en lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que en la tradición judía o incluso la tradición griega, que era muy fuerte en ese tiempo también, habían muchos pensadores, habían muchos filósofos y la tradición era que se redactaba mucho. Ahorita en nuestro tiempo no se redacta mucho, pero en aquellos tiempos había mucha redacción. Es decir, yo tenía una verdad y yo la hacía que se mirara muy bonita. Yo tenía una historia y la hacía que se mirara muy bonita. Por ejemplo, una de las historias es la historia de Moisés. Ustedes saben la historia de Moisés. Cuando Moisés va al río y lo encuentran ahí, bueno, hay varias historias parecidas a Moisés que digamos, cuando iba a haber un libertador, al libertador le preparaban la historia, digamos, y lo hacían ver de que salió de aquí y se convierte aquí, logra vencer y se convierte en un héroe. Entonces le preparan, es un mensaje, pero lo preparan muy bien, le ponen, como decimos, salsa a los tacos. Entonces,
Eso es lo que sucedía en esos tiempos. Le ponían esa salsa a los tacos. Y el apóstol Pablo dice que empiezan a hacer esas fábulas, esos cuentos, con interminables genealogías que se van mucho para allá cuando el mensaje es sencillo. Entonces, pero la cultura así era. Incluso Cristo, ¿cómo enseñó Cristo? Con parábolas. Él enseña una parábola, por ejemplo, el mensaje de este domingo, que Jesús empieza la parábola del sembrador. Es una historia que trae unas verdades bíblicas para aprender. ¿Y cuál es la historia del sembrador? En cierta ocasión el sembrador salió a sembrar. Sembró en esta tierra, sembró en el camino, la semilla cayó, una semilla cayó en el camino, otra semilla en esta tierra, otra semilla en la arena, otra en la hierba mala, y de ahí después él explica qué es lo que significa. Entonces, ¿a qué ayudaba eso? Que la gente se familiarizara ¿con qué? Con lo cotidiano. Entonces lo mismo estaban haciendo estos maestros aquí, pero hacían una gran historia para enseñar una sola verdad. Entonces el apóstol Pablo dice, y lo que todos los estudiosos, y yo antes de ver a los estudiosos meditando en esto, también llegué a la conclusión de que estos maestros no eran herejes, como en otras ocasiones cuando el apóstol Pablo dice, no, estos sí son herejes. No, eran personas con buena intención de enseñar, pero le ponían mucha salsa a los tacos que confundían a la gente. Entonces el apóstol Pablo no los reprende, digamos, no les prohíbe, sino que quiere que les corrija nada más. Entonces, porque la verdadera enseñanza, ¿qué es? Dice, sirvan más espectaculaciones que el plan de Dios que es por la fe. Entonces, ellos estaban enseñando el plan de Dios de salvación. Pero imagínense, alguien empieza, o voy a empezar la salvación desde Moisés. La historia de la salvación viene aquí, viene poniendo, y cuando llegó al rey David, estaban los planes de Dios para salvación, y de ahí el rey David pasó esto, y tuvo un hijo llamado Salomón, pero Salomón hizo esto, pero Dios quería salvar a la humanidad, y entonces el Señor a través del rey Salomón preparó esto, y hizo un templo, y se desvió toda la historia. Entonces el apóstol Pablo dice, tal vez está bien, pero el plan de Dios es sencillo. La salvación es por fe. Como ahora en nuestros días también. Mucha gente enseña muchas cosas, cuando la salvación es simple, dice el apóstol Pablo. Mucha gente trata de inventar muchas cosas, de hacer muchas cosas, cuando, hermanos, la salvación es tan simple, que dice que el plan de Dios para salvación es por la fe. Ahí nada más. Los que tienen fe tienen acceso a la salvación. Los que tienen fe tienen acceso a la justificación. Los que tienen fe entran al plan de Dios de salvación por la fe. Entonces, el plan simple de Dios para salvación, la salvación es por fe. El versículo 5, el apóstol Pablo ya empieza a decir el propósito del mandamiento, como que hay un cambio ahí poco. Es posible de que muchos maestros, tal vez posible algo judíos o con tradición judía, empezaron la historia de la salvación en la ley de Moisés. La ley sirve para esto, y tal vez hicieron esa confusión y muchos quedaron, bueno, la ley o el evangelio, ¿cuál de las dos? ¿Cómo le hacemos? Entonces es posible que por eso el apóstol Pablo va a mencionar aquí un poco sobre la ley. Entonces, pero vamos al versículo 5, que dice: el propósito del mandamiento es el amor que procede de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Y el apóstol Pablo dice, la ley de Moisés, primero, el único propósito de la ley de Moisés, aunque el hermano Jorge nos decía la ley es para los pecadores, sí, pero no es el propósito tanto eso, sino el verdadero propósito es que la ley produzca un amor que venga del corazón, que produzca una buena conciencia y una fe no fingida. Es el propósito de la ley. Sí, nos lleva a corregirnos, pero no tanto es que
que yo no hago esto porque tengo miedo a la ley. Yo me corrijo porque no quiero que la ley me condene, porque la paga de la ley nos lleva a la muerte. ¿Recuerdan la ley que lleva la ley lleva a la muerte? ¿Cuál es? Ojo por ojo, diente por diente. Muerte por muerte. El que por hierro mata, hierro muere. ¿Sí? Entonces la ley, la paga de la ley, del pecado que la ley demuestra, produce aún muerte. Entonces, y el apóstol Pablo dice, sí, la ley es para los mal portados, pero no debe de hacer eso. Lo práctico para nosotros es cuando nosotros vivimos bajo el temor, el miedo a Dios, no el temor, sino el miedo a Dios. Y mucha gente vive con miedo a Dios. Y ese no es el propósito. Yo no hago esto porque Dios me va a castigar. No es eso. Nosotros nos comportamos así porque dentro de nosotros nos nace comportarnos. Nosotros no hacemos eso porque dentro de nosotros no nace hacerlo. No lo hacemos por miedo, sino porque dentro de nosotros. Entonces el primer propósito de la ley es que produzca un amor genuino en nosotros. De ahí el comportamiento es secundario. Y yo les traigo lo que dijo Cristo. ¿Qué dijo Cristo acerca del mandamiento? ¿Se acuerdan? Dice que llegaron unos fariseos para tentar a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿cuál es el mayor y más grande mandamiento? ¿Qué respondió Cristo? Amarás al Señor. ¿Qué es? Amar. Amar. Amarás al Señor tu Dios. Ajá. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es. Entonces, el propósito de la ley era que el pueblo naciera un amor al Señor. Un amor, dice, un amor que procede de un corazón puro, no de un corazón con miedo, no de un corazón que lo hace por cumplir, no. Y nosotros debemos de amar al Señor con un corazón puro. Debemos de amarnos unos a otros dentro de la iglesia y a nuestro prójimo también con un corazón puro. ¿Sí? Así debe ser, ese es el propósito. La ley quiere de nosotros producir un corazón sincero, que ese corazón produzca un amor puro, genuino. También el propósito de la ley, ¿qué es? Forme, cree una buena conciencia, que produzca. El propósito de la ley es traer que la ley me haga a mí producir una buena conciencia. ¿Qué es una buena conciencia? Una persona que tiene un buen carácter, una persona que tiene una buena alma, que tiene una buena voluntad, que su conciencia sea buena. Como dice, una persona consciente, justa. Sí, eso es lo que quiere la ley, que produzca una persona justa, porque si uno es injusto cae en la otra categoría. Pero dice, no es tanto en castigarlo, no es tanto en decirle, tú eres esto, tú eres el otro, no, ese es el propósito. Quiere que esos que la ley señala se conviertan en personas con buena conciencia. Eso es. Ahorita el apóstol Pablo va a nombrarlo y decir, mire, ustedes, el propósito no es demostrarles a ustedes lo que son, sino que se conviertan en personas con un corazón que produzca un amor genuino, que se conviertan en personas de buena conciencia, buenos, de buen ser, y después de una fe no fingida, que produzca en nosotros una fe no fingida, una fe sincera. ¿Y qué podemos nosotros aplicar, hermanos, esta noche? Una fe no fingida. Ser honestos con nuestra fe. No anhelar una fe que no tenemos. No pretender lo que no somos. No aparentar lo que no somos, porque el Señor nos quiere así como estamos. En el camino vamos mejorando, en el camino vamos cambiando, pero el Señor nos quiere con una fe genuina así como estamos. No se requiere mucho en la fe. ¿De cuál es el tamaño de la fe que requerimos o se nos requiere? ¿Como un granito de qué? De mostaza. Así chiquitita, así como somos. Y eso es una fe no fingida. Que sea, si tenemos poquita fe, con eso es suficiente. Tenemos mucha fe, eso es suficiente, pero que no finjamos.
lo que no somos, que no aparentemos lo que no somos. El Señor quiere personas reales, así como estamos. Yo siempre le digo, hasta donde les alcance la fe, ahí den, ahí caminen. Algunos caminan más rápido, otros caminan más despacio. Vamos caminando, lo importante es ir ahí. Entonces dice, a crear una fe genuina. Es el propósito de la ley, crear una fe genuina para Dios. Una fe genuina. ¿Qué otra palabra podemos usar genuina aparte de real, pura, verdadera, sincera? Sí, eso es lo que quiere, es el propósito de la ley. Algunos de ellos, ahora regresando a los malos maestros, algunos de ellos, habiéndose desviado, se apartaron en pos de vanas palabrerías. Algunos de ellos, de estos malos enseñadores, se apartaron, dice, habiéndose desviado, se apartaron en pos de vanas palabrerías. Dice el apóstol Pablo, el evangelio es sencillo, no es de muchas palabras, no es de hacer tanto escándalo, es simple. Dice, el palabrerío solo nos desvía el propósito y la verdad simple. Las muchas palabras solo nos desvían del propósito y la verdad que es simple. ¿Y cuál es el propósito y la verdad del Señor? Que la salvación es por fe. Vamos a avanzar un poquito más. El versículo 7. Y queriendo ser maestros de la ley, regresando a los malos maestros, dice, ellos queriendo ser maestros de la ley. Recuerden que la primera enseñanza del apóstol Pablo, ¿qué era aquí? ¿O cuál fue el pedido del apóstol Pablo a Timoteo? Que se quedara en la ciudad, en la iglesia de Efesios, ¿qué? Para corregir a estos malos maestros, que inventaban todas esas grandes historias para decir al final, y la salvación es por fe. Y dice aquí, ellos queriendo ser maestros de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman con tanta seguridad. Estos maestros no sabían ni lo que hablaban. Tampoco entendían lo que ellos mismos afirmaban con tanta seguridad. ¿Se imagina qué clase de maestros? Afirmando una cosa que ni ellos mismos sabían. Yo lo que puedo entender aquí, tal vez algo, no sé qué tan acertado esté, pero yo imagino que volviendo al contexto de los filósofos de este tiempo, es posible que muchos que no tenían mucho conocimiento en el judaísmo, en la ley de Moisés, trataban de como pretender que conocían la ley, pero no la conocían mucho y querían aparentar que eran grandes maestros conocedores y enseñaban de esa manera, de tal manera de impresionar a los hermanos que estaban creciendo en la fe. Más o menos creo que eso pudo haber pasado con ellos. Y por tal de que si yo no sé mucho, por eso yo siempre que me hacen preguntas, a veces digo, ahí no es tanto lo mío, pero a veces doy respuestas. Pero cuando es mucho que yo no es mi fuerte, ahí mejor no entro a esa área. ¿Por qué? Porque no la sé bien. Puedo afirmar o decir algo que no esté correcto. Entonces el judaísmo es una tradición muy grande. El judaísmo tiene mucha historia, entonces es muy difícil. Alguien que se quiera meter a decir, yo me conozco toda la ley, le va a ser muy complicado si no se ha crecido, si no es experto en todo. Entonces tal vez es posible que a estos maestros les pasó. Y note que no lo hacían con mala intención. Ellos querían enseñar, pero tal vez les traicionó el querer hacerse más visibles. Y sobre todo si el joven pastor que estaba ahí era todavía joven, decía, no, a mí nosotros nos va a enseñar eso, nosotros conocemos más, hemos vivido más, tenemos más experiencia. Dice él, a seguridad, sabemos sin embargo, y aquí el apóstol Pablo ya va a decir, primero describe que ellos pretendían que eran maestros de la ley, pero no entendían ni lo que decían ni lo que afirmaban. Ahora el apóstol Pablo responde, sabemos sin embargo que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Aquí el apóstol Pablo ya nos dijo el propósito de la ley, el propósito primario. Ahora aquí la pregunta, ¿es buena la ley todavía en el cristianismo?
Si los hermanos están enseñando el evangelio con la ley, ¿es buena? El apóstol Pablo, la respuesta del apóstol Pablo es muy buena. Ahora, tenemos que entender que para este tiempo la Biblia todavía no existía. Los hermanos enseñaban lo poco que sabían, lo poco que los apóstoles enseñaban, los dichos de Jesús. Todavía muchos evangelios, todavía se cree que todavía no habían sido escritos todos los evangelios. Todas las cartas todavía no estaban escritas. Entonces, y no todas las iglesias tenían una carta. Entonces, era poco la enseñanza que tenían para poder compartir. Entonces, lo que usaban ellos era parte de la ley de Moisés para poder enseñar la salvación. Entonces, no vamos a ver a los hermanos estos que se creían maestros como unos grandes herejes. No, ellos estaban haciendo lo que podían. Pero y el apóstol Pablo no quiere regañarlos. No, ya no usen la ley para enseñar el evangelio de Cristo o la salvación. ¿Por qué? La ley sí es buena. Entonces, ¿qué dice? Sabemos, sin embargo, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ahora, trayendo aquí a nuestro contexto, la ley es buena. Todas las leyes son buenas porque nos libran de muchas cosas. Yo siempre, mi ejemplo más clásico es la ley de los semáforos. ¿Cuál es la ley del semáforo? Rojo, amarillo y verde. ¿De qué nos libra esa ley? De accidentes, de muchos tráficos, de muchas cosas. ¿Es buena? Sí, es buena. Sí se usa legítimamente. Y hay muchas otras leyes. Ahora, la mala enseñanza, la mala enseñanza no cambia lo bueno. Noten que la mala enseñanza que ellos estaban dando no cambia lo bueno, la verdad ni el propósito. El hecho de que ellos estaban mal enseñando sobre la ley y sobre el evangelio no cambia. No cambia para nada. Esto podemos nosotros aplicarlo aquí en nuestros días, de que a veces nosotros o mucha gente se queja de que una de las quejas es que todos los pastores son ladrones. ¿Usted ha escuchado eso? Que se roban el diezmo. Eso no quiere decir de que hagan malos pastores o que todos los pastores son malos. O es que la iglesia es esto. Eso no quiere decir de que la iglesia ya no tiene propósito, que la iglesia es mala. Digamos, un acto o una mala enseñanza o algo no cambia la verdad o lo bueno, el propósito de una cosa. Nunca. Dice el apóstol Pablo, no, sin embargo, dice, la ley es buena. Ellos la están enseñando mal, pero eso no quiere decir que sea mala, es buena. ¿Sí? Algunos están abusando del evangelio. Eso no quiere decir que el evangelio sea malo. El evangelio es bueno. Algunos hacen abusos en nombre de la iglesia. Eso no quiere decir que la iglesia es mala. La iglesia es buena. La iglesia es santa. Fue comprada con la sangre de Cristo. ¿Sí? ¿Y qué más dice? La ley siempre es buena cuando se usa adecuadamente. Este es un principio que yo escribí ahí. La ley siempre es buena cuando se usa adecuadamente. Ahora, muchos pueden usar la ley mala. Muchos pueden abusar de la ley. Y con la ley pueden hacer muchas fechorías. Muchas fechorías. Haciendo mal uso de la ley. No solo en el contexto bíblico lo vimos, sino también en nuestro contexto actual. El presidente puede usar mal la ley y hacer injusticia. Y lo hemos visto recientemente. Entonces, la ley, si se usa adecuadamente, siempre es buena cuando se usa. Pero cuando no se usa adecuadamente, la ley, se puede hacer abuso de la ley. Y una lo vemos en Lucas 14:5. Lucas 14:5, pero antes vemos que la justicia está por encima de la ley mal aplicada. Ahora, quiero que entiendan esto. La justicia está por encima de la ley mal aplicada. Y yo diría que la justicia tiene que estar siempre por encima de la ley.
a un bien o mal aplicada. ¿Cuál es más importante? ¿La justicia o la ley? Ahora es una pregunta para compartir aquí. ¿Qué es más importante? ¿La justicia o la ley? Si debiéramos escoger una, ¿cuál sería más importante? La justicia. La justicia. Porque la justicia nos lleva a ser justos con todo. La ley se puede quebrantar, la ley se puede mal usar, pero cuando hablamos de justicia, la justicia es justo, que todo se haga justo. ¿Y dónde usaron mal la ley? Los maestros judíos usaron mal la ley. Y cuando Jesús les quebranta la ley, ellos se quejaron. ¿Y qué hace Jesús? Porque Jesús vino a hacer justicia. Y en Lucas 14:5 nosotros vemos donde Jesús quebranta la ley de acuerdo a ellos, pero una ley mal aplicada. La ley era que en día sábado no se podían hacer trabajos grandes, no se podían hacer muchas cosas. Eso decía la ley. Y la ley escrita en el Senado de los judíos. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién de ustedes, si su asno cae en un pozo, no van a sacarlo siendo el día sábado? ¿Van a ser ustedes injustos que dejan morir sus asnos solo porque la ley les prohíbe hacer ciertas cosas? Dice Jesucristo, no. La justicia está por encima de la ley. Rescaten esto, hagan esto. Y mi consejo para ustedes siempre, vean. Yo siempre, alguien me decía, ¿qué piensas tú de esto? Le digo, yo no pienso nada. Yo digo, seamos justos siempre. ¿Es justo? Está bien. ¿Es injusto? Está mal, aunque la ley sea injusta. ¿Estamos claros? Siempre busquemos la justicia. Y yo siempre le digo a los hermanos, si la ley es injusta, opónganse a esas leyes, porque son injustas. Pero si la ley es justa, apoyémosla, sometámonos, hagámoslo. Alguien estaba discutiendo conmigo cuando empezaron todas las redadas y todo esto. Alguien estaba discutiendo, alguien que tengo aprecio mucho, y me dijo, no, pero es que en la Biblia dice que nosotros debemos de someternos a la autoridad porque son puestas por Dios. Sí, eso es verdad, la Biblia lo dice, pero conozco a 1 y a 3 que no se sometieron a las leyes. ¿Quiénes son? Daniel y sus 3 amigos no se sometieron a las leyes del que había sido puesto por Dios. Dice que Nabucodonosor fue puesto por Dios. Él dice, yo quito reyes y pongo reyes. Y eran puestos por Dios. Pero ellos no se doblegaron a la ley, al edicto que éste había puesto. Hay leyes que nosotros no debemos de someternos, aunque sean de las autoridades, porque Dios los puede poner, pero ellos se pueden echar a perder. Bueno, no me voy a meter en esta cosa. Le digo, siempre busquemos la justicia, porque la justicia tiene que estar por encima de toda ley mal aplicada. Ahora, con esto no quiere decir que todas las leyes son malas, la mayoría de las leyes son buenas. A veces el ser humano le da mal uso de la ley. Bueno, cuando estamos 5 minutos más, todavía aguantan 5 minutos más, vamos a ver si logramos terminar. No sé por qué me atrasé mucho ahí, pero vamos, el versículo 9, ¿qué dice? ¿Alguien quería compartir algo? ¿Estamos bien? ¿Estamos ok allá? ¿Se me están durmiendo? ¿Estamos bien? Ok. Y conocemos esto, que la ley no ha sido puesta para el justo. Y aquí estaba lo que el hermano Jorge decía. Y conocemos esto, y aquí es la tercera cosa de la ley. Entonces la ley, ya vimos 2 aspectos de la ley. El primero que era, que quiere que nazca de nosotros. Y después que nos lleve a hacer esto. Y ahora, y conocemos esto, que la ley no ha sido puesta para el justo, sino para los rebeldes e insubordinados, para los impíos, los pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los parricidas y los matricidas y para los homicidas. Para esto fue puesto la ley. Y el apóstol Pablo da esta lista, empieza diciendo los rebeldes, los que solo se rebelan en contra de la voluntad de Dios, se rebelan. Los insubordinados, ¿quiénes son los subordinados? Los que no se dejan mandar. La palabra insubordinada da referencia a los que
subordinan son los que se oponen, digamos, al ejército, a las autoridades, otra cosa así, a una orden, entonces, que no, y subordinados. Para los impíos, ¿quiénes son los impíos? Las personas piadosas y los que no son piadosos. Entonces las personas, los impíos, los que no son piadosos, los pecadores. Para los irreverentes, los que no tienen temor de Dios, los profanos que profanan el nombre de Dios. Para los parricidas, ¿quiénes son los parricidas? Los que matan a sus papás, al padre. ¿Y quiénes son los matricidas? Los que matan a la mamá. Y para los homicidas, para los que matan a cualquiera. Entonces la ley es para todo esto. Para esto es la ley. Entonces la ley fue puesta para esto. ¿Para qué? Para que no maten, para que no hagan esto, para que no sean impíos, para que no sean pecadores, para que se sometan, para que no sean rebeldes. Y la lista continúa. Y para los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Los infieles con sus parejas. Para los homosexuales. Para los secuestradores. Para los mentirosos. Para los perjuros. ¿Quiénes son los perjuros? Son los que... Esto es bien interesante, estaba estudiando la palabra perjuro. ¿Qué es la palabra perjuro? La palabra perjuro es aquellos que están jurando aquí. Jura decir la verdad, sí, pero lo que están diciendo es mentira. Entonces estoy tratando de decir la verdad, pero dentro de mí sé que es mentira. Entonces los que juran en mentira, entonces los perjuros. Y para cuanto haya contrario a la sana doctrina. En otras palabras, para todos los que están en contra de cualquier cosa, todos los que hacen mal. Entonces la ley fue dada para ellos. ¿Para qué? ¿Y cuál es el propósito de la ley? Producir un amor de un corazón puro, o un corazón puro que salga un amor. ¿Y qué? Una buena conciencia. ¿Y qué más? Una fe genuina. Ese es el propósito. Entonces, ¿qué quiere el Señor hacer con toda esta lista que nombró, que son como unos 12 o 13 y hay más? Porque Él dice, y contra todos. Ahí podemos meter un montón de otros también. ¿Cuál es el propósito de ellos? De que esta ley los lleve a producir esto, a producir amor, a producir una conciencia buena y una fe genuina. Entonces la ley nos lleva a hacer lo bueno, la ley nos lleva a eso y nos lleva a convertirnos en las personas que Dios quiere que sea. El versículo 11 que dice, y según el evangelio de la gloria de Dios, bendito que me ha sido encomendado. Entonces el evangelio revela la gloria de Dios. El evangelio vino para los que no pueden cumplir la ley con sus propias fuerzas. La ley fue dada para el pueblo porque eran rebeldes. La ley requiere ajustarnos. Cristo nos justifica y fue encomendada a Pablo. Entonces, la conclusión de esto es de que el evangelio revela la gloria del Señor, que no es por todas las obras, sino por fe. El evangelio vino para los que no pueden cumplir la ley con sus propias fuerzas, y la ley fue dada al pueblo porque eran rebeldes. Es decir, Dios no le dio la ley a Moisés porque el pueblo judío era el mejor o el más santo. Se lo dio porque ¿por qué? Porque eran rebeldes, porque eran todo lo que mencionó aquí. Y los judíos entendieron al revés. No, a nosotros Dios nos dio la ley porque éramos los mejores. Y se creyeron. Y el apóstol Pablo, no, yo que soy estudioso en la ley, no se las dio porque eran buenos, porque eso eran malos, se las dio para que se convirtieran. Y ahora, ¿qué aprendemos aquí? Que la ley quiere ajustarnos. Si yo soy aquí desajustado, la ley quiere ajustarme a ser la persona que Dios quiere que sea. Pero Cristo nos justifica completamente. La ley nos ajusta, pero Cristo nos justifica. Y por Cristo nosotros somos justificados. Y por eso dice el apóstol Pablo, a mí se me encomendó la gloria del evangelio de Dios. Bendito. Porque el evangelio tiene el poder. Lo que la ley no puede hacer, dice el evangelio lo puede hacer. Y es tan simple. ¿Cuál era lo simple? Por fe. El plan de